La Universidad del Sinú Elías Bechara Zainún realizó la entrega de los premios Juan Manuel Méndez Bechara, que para este año llega a la 10ª versión. Dichos premios tienen como finalidad el reconocimiento a los estudiantes destacados en la elaboración de proyectos sociales que permitan el mejoramiento y bienestar de la comunidad. Evento que nos llena de orgullo y gran satisfacción en esta oportunidad, especialmente porque estamos celebrando nuestros primeros 10 años ininterrumpidos de reconocimientos y distinciones a todos aquellos que se han hecho merecedores con sus trabajos de este galardón. Dichos trabajos son iniciativa de los estudiantes y cuentan con el respaldo y el acompañamiento de los docentes, decanos y jefes de programa de las distintas facultades que representan. El jurado calificador encargado de seleccionar los mejores proyectos estuvo conformado por la doctora Lucelena Muscos de Lyons, gestora social del departamento, el doctor José Rubén Rodríguez, director de la Fundación San Isidro, y el investigador social Víctor Nerete Barrera, quienes, después de conocer todos los proyectos y de analizar el impacto social que generan, decidieron seleccionar a los 3 mejores trabajos realizados y otorgaron el primer lugar a la investigación presentada por el programa de trabajo social. El reconocimiento fue entregado por la rectora de la Universidad del Sinú, la doctora Ariana Suárez de la Cutir, a la estudiante ganadora. El premio que me acabo de ganar es un reconocimiento a la labor que hice en el desarrollo de mi proyecto en la 11ª Brigada del Ejército Nacional, de nombre Fortalecimiento de la Gestión y la Cultura Ambiental, tanto en el personal civil como en el personal militar. El segundo lugar lo ocupó el programa de fisioterapia con el título de Intervención Fisioterapéutica dirigida a niños y adultos en condiciones de discapacidad psicomotora del barrio Cantaclaro. Las personas beneficiadas en este proyecto tienen la totalidad de 1.065 personas, dentro de las cuales están distribuidas en diferentes programas que son el de psicoprofilaxis en mujeres gestantes jóvenes, el de rehabilitación física en los niños y adultos discapacitados, el de las madres comunitarias y un taller de manualidades que se les brindó a los padres de los niños en situación de discapacidad. Y el tercer lugar lo ocupó el programa de Derecho con el proyecto relacionado a la atención y capacitación en el medio ambiente de parte final. El proyecto de medio ambiente se enfocaba en capacitar a la comunidad cordobesa, más que todo en Montería, en barrios como Villacielo, Villa Tablita, en municipios como Tierra Alta y Purísima, sobre la importancia de la conservación del medio ambiente. Con esto se llevaron a cabo ciertas actividades como fue la arbolización de 1000 arbolitos. El jurado calificador y el conferencista invitado destacaron la importante labor que viene desarrollando la Universidad del Sinú en beneficio de la comunidad cordobesa. Esto para nosotros desde la organización de la UNESCO y ESAL es muy importante porque nos muestra en primer lugar que las buenas prácticas en responsabilidad social no son advenedizas ni son de ayer. El hecho de que ustedes tengan en la Universidad del Sinú un premio que tiene ya casi 10 años o más de 10 años fomentando la responsabilidad social y las buenas prácticas es para nosotros un ejemplo para toda la región de América Latina y el Caribe. Con mucha sorpresa pero con bastante agrado vimos unos proyectos muy importantes, muy trabajados, con buena dedicación y perfilados todos hacia el tema de la responsabilidad social. Me parece muy interesante, sobre todo en el campo social, a las poblaciones, diferentes poblaciones a quienes va dirigida, y la sostenibilidad que estos proyectos tienen beneficia mucho a todas esas comunidades.